El horóscopo, la astrología. Para muchas personas son asuntos que parecieran haber quedado superados por el hombre moderno. Pero la realidad es que hoy día son millones de personas quienes siguen consultando su horóscopo. Son cientos de miles quienes acuden a los videntes. ¿Es la astrología una verdad vigente? ¿Es un fraude? ¿Es ciencia? ¿Es religión? ¿Podemos conocer el futuro gracias a los astros? Tenemos hoy con nosotros, para Delirante, a José de Segovia, periodista y autor del libro Ocultismo, Parapsicología o Fraude, editado por Publicaciones Andamio en 2005. ¿Qué es exactamente la astrología? ¿Cuál es su origen en la historia? La astrología se basa en una serie de constelaciones, ¿no?, que es un circuito imaginario realmente, que se denomina el zodiaco. Son como 12 regiones que abarcarían toda la esfera celeste y de acuerdo a una cosmovisión claramente primitiva, ¿no? El Sol, la Luna, los planetas se mueven, por ejemplo, alrededor de la Tierra, con una concepción absolutamente desfasada en nuestro conocimiento astronómico, y la pretensión es que toda persona nace bajo un signo astrológico, pues según el día de su nacimiento, y aunque realmente no corresponden las constelaciones del zodiaco a lo que es hoy en día lo que conocemos en la astronomía, pues supuestamente lo que ha nacido en esa fecha, sea cual sea el año que ha nacido, se supone que ese movimiento de las estrellas y esa disposición en concreto, independientemente de los cambios que haya habido, determina su vida, ¿no? Por lo tanto, la concepción es una concepción muy primitiva y es una de las creencias mágicas más antiguas que existen. Desde luego, prácticamente aparece en las principales civilizaciones, aunque destaca de un modo especial Babilonia como uno de los orígenes más importantes, ¿no? Aparece también en culturas de la antigua América. En Grecia se conoce bastante, sobre todo el desarrollo de Ptolomeo, aunque fue muy ridiculizada en la antigüedad. Por ejemplo, Platón describe bastantes burlas sobre ella, Aristóteles en el mundo romano, Tácito, Cicerón también la hacen objeto de condenación. Y aunque fue muy practicada tanto en Oriente como en Occidente, siempre se ha visto también en un contexto muchas veces de ignorancia, ¿no?, o de superstición, ¿no? Y la astrología, para muchas personas está considerada una ciencia. ¿Cómo lo ves tú, José? Bueno, la concepción por la cual se pretende que la astrología es una ciencia se basa en primer lugar en la confusión entre astrología y astronomía, ¿no?, que es una de las más habituales cuando se habla de este tema, ¿no? Para mí la distinción está bien clara, ¿no? Es obviamente que históricamente hay un momento en el cual las dos pueden parecer que se mezclaban, pero la astrología siempre ha sido una teoría, mientras que la astronomía ha sido la observación, ¿no?, de los movimientos celestes, y no tiene nada que ver una con la otra, ¿no?, a pesar de que muchos la confundan, ¿no? Esa creencia, digamos, en las constelaciones del zodiaco, que hacen que tu vida dependa, ¿no?, de ese signo astrológico, se basa realmente en una ignorancia de lo que es la realidad del movimiento de asteroides, de cometas y sobre todo lo que se denomina en astronomía la procesión de los equinoccios, ¿no? La procesión de los equinoccios es que realmente, para que nos hagamos una idea y dicho muy simplemente, el zodiaco ha cambiado en realidad un signo entero. O sea, desde la época de los griegos han pasado de 20 siglos, por ejemplo, en el que los ejes de la Tierra no han dejado de girar, ¿no? Sin embargo, según la creencia astrológica, pues uno mantiene el signo desde tiempos inmemoriales, aunque en realidad pues los Libras serían hoy Virgo, los Escorpiones Libras, porque la ciencia astronómica nos muestra un movimiento que no contempla la astrología, que lo que ha hecho es simplemente bautizar a los meses del calendario, comenzando en este caso por el 21 de marzo como Aries, ¿no?, en lugar del 1 de enero, y así llenar un calendario artificialmente, ¿no?, igual que en el calendario chino, que también da su origen al llamado horóscopo chino, ¿no? Y entonces va unido a todo tipo de creencias supersticiosas, que hay planetas que tienen mala naturaleza y que te afectan su influencia, que producen catástrofes repentinas, algunas muy antiguas, ¿no?, que se le atribuyen asesinatos a Neptuno, golpes a Saturno, heridas a Marte, y otros que supuestamente, pues vete a saber por qué, tienen siempre una influencia beneficiosa. Es el caso de Júpiter, de Venus, del Sol, la Luna. Y claro, todo esto
realmente de ciencia no tiene nada, ¿no? La prueba, digamos, es que la mera observación de la experiencia de dos individuos, como pueden ser los mellizos, por ejemplo, ¿no?, que es un caso muy conocido, ¿no?, pues se ve claramente el hecho de que hayan nacido en un mismo día, una misma fecha, no significa que van a tener un desarrollo de vida semejante, ¿no? Luego, la forma en que se hacen estas cartas es una completa imprecisión, un enorme capricho subjetivo, ¿no?, y realmente tiene nada de ciencia, ¿no? Bueno, le has despojado el carácter científico a la cuestión de astrología, pero has hablado de creencia, ¿no? ¿Qué relación tiene la astrología con la religión? Yo creo que ahí es realmente donde tenemos que abrir los ojos, ¿no? O sea, la astrología es una ciencia, desde luego no, pero desde luego es una creencia, y es una creencia que determina la vida de las personas, que aunque no sean los astros los que mueven nuestra existencia, para el que cree en la astrología, el hecho de la lectura del horóscopo, su carta astrológica, limita en cierto sentido su libertad personal, obviamente. Uno hace sus decisiones en base a aquello que recibes como consejo, orientación astrológica, ¿no? Entonces, de esta forma vemos que lo que realmente es simplemente una superstición, debido a la creencia, a la fe que ponemos en ella, tiene una influencia, y tiene una influencia realmente real y poderosa. Es por esto que la Biblia misma condena la astrología, ¿no? La ley de Moisés, ¿no?, así como en los profetas hebreos, hay una condena clara de la astrología, porque realmente introduce una creencia determinista totalmente basada, digamos, en elementos que la Biblia considera creación de Dios, ¿no?, que no son realmente Dios ni tienen la capacidad divina para orientar la vida de nadie, ¿no? Y lo que hacen es dependiente a lo que es como una convicción típicamente religiosa, en la sumisión ciega a las fuerzas de la naturaleza, que realmente lo que desde el punto de vista cristiano se denomina muchas veces una creencia pagana, ¿no? El hecho de creer que las fuerzas de la naturaleza, en este caso los astros, determinan nuestra vida, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos ante una creencia que podríamos calificar de religiosa, ¿no?, pero que, como tantas veces en la religión, puede tener trágicas consecuencias, ¿no?, en la vida de muchas personas, ¿no? Bueno, por último pensaba preguntarte que si era compatible ser cristiano con acudir a la astrología, pero bueno, ya has comentado que la Biblia va en una línea de condena de la astrología, por lo tanto, pues deduzco que afirmas que no es compatible, ¿verdad?, ser cristiano con dar crédito o acudir a la astrología. O sea, hay muchos astrólogos que han hecho presunción de fe, ¿no? O sea, obviamente gente como Nostradamus, aunque era judío, ¿no?, era un médico francés, ¿no?, pero de origen judío, fue convertido al catolicismo romano, ¿no?, y él, digamos, su contexto, digamos, es en el cual él mira la astrología parte del catolicismo, ¿no? Vemos que realmente todo este tipo de creencias van muy unidas a veces a un milenarismo que se ha dado dentro de contextos cristianos, y como se juega muchas veces con las profecías de Nostradamus, por ejemplo, o de este tipo de personajes, es muy similar a como algunos juegan con la Biblia. Pero realmente la Biblia misma, por supuesto, no enseña nada parecido a estas cosas, ¿no? Todo lo contrario. En Deuteronomio, en el capítulo 18, la ley de Moisés, ¿no?, el quinto libro de la Biblia, en los versos 10 al 12 hay una condena muy clara, ¿no?, a vivir dependiente de los astros, ¿no? Isaías también, el capítulo 47, versículos 12 a 14, hace tal vez una de las denuncias proféticas más grandes de ese tipo de dependencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que caracteriza al mensaje cristiano fundamentalmente es la libertad que da Cristo. Eso es la grandiosidad, ¿no?, del cristianismo respecto a tantas otras religiones, ¿no?, que lo que hacen es sumir al hombre realmente en una dependencia, a veces a un sacerdocio falsamente, pretendidamente cristiano, pero muchas veces a una religión que te esclaviza, ¿no?, cuando lo que caracteriza al mensaje de Jesús es que al creer en su verdad, ¿no?, somos verdaderamente libres, ¿no? Entonces la gran pregunta es, si somos libres, ¿no?, ¿por qué nos vamos a someter realmente a lo que no son más que unas fuerzas aparentemente ciegas, ¿no?, y que no serían más que expresión de ese Dios, ¿no? Entonces debemos realmente pensar si
consideramos cristianos, en quién confiamos, ¿no? En Dios o en las estrellas, porque ambas cosas no son compatibles, ¿no? Decir que nuestra fe se basa fundamentalmente en nuestra confianza en Dios y Cristo, ¿no? Y cuando en realidad lo que mueve nuestra vida cada día es las estrellas, ¿no? Y la consulta del horóscopo, aquí hay una evidente contradicción, ¿no? Y en el fondo hace que se convierta en una especie de profecía que se cumple a sí misma, ¿no? O sea, nuestro comportamiento va siendo de esta forma determinado por una creencia que, lejos de liberarnos, como hace verdaderamente Jesús, nos esclaviza. Bueno, José, pues ha sido muy claro la exposición, has hablado de libertad y ahora pues son los oyentes de Delirante quien tienen la libertad de escoger qué van a hacer con este mensaje, con este reto tan claro que has planteado. Muchas gracias, José, por hablar para Delirante y seguimos aquí viéndonos. Encantado.